7:36 directamente desde el Reino Unido. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús mi Señor y mi Salvador, sobre todo en este día tan importante. Mi mensaje para este día y para todo el año, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las otras cosas, todo lo demás viene por añadidura, ahora y siempre, y fundamentalmente en este nuevo año. Miren, el año 2014 ha sido desde el punto de vista económico un buen año en la economía dominicana. Un buen año porque, en primer lugar, el gobierno ha sabido manejar la economía, logrando crecimiento en sectores muy importantes, reduciendo o controlando o dándole calidad al gasto público y reforzando cosas importantes como, en el caso de la educación, la gran inversión de recursos que ha hecho fruto de la aprobación del 4% del Producto Bruto Interno a ese renglón, pero que ha cumplido en las construcciones, en los proyectos, una serie de cosas. Y hay que concluir, como muy bien dice el ministro de Educación, nuestro amigo Carlos Amarante Baré, de que ha sido un año muy positivo, muy próspero, de gran valor en términos de la educación. Pero la economía se ha manejado muy bien. Es decir, hemos logrado un crecimiento económico, se proyecta. Entre enero y septiembre, el Banco Central dice que el crecimiento de la economía era alrededor de un 7%. Se prevé que al terminar el año, o sea, hoy, el último trimestre que faltaba, que culmina en el día de hoy, el crecimiento quede alrededor entre 6 y 7%. Es un crecimiento muy bueno, supera prácticamente a todos los países de América Latina, con excepción de Panamá, y consolida la economía dominicana en términos de lo que es sobre todo la macroeconomía. La estabilidad macroeconómica es muy importante porque cualquier renglón, cualquier sector depende de eso. Y al finalizar el año, un elemento que garantizó que se lograran una serie de metas y que prevé que el año próximo va a ser también un año muy bueno desde el punto de vista económico, es la reducción de los precios del petróleo a nivel mundial. Economías como la nuestra, la economía dominicana es una economía que depende, ¿no? Nosotros no producimos petróleo, dependemos de esto para todas las cosas porque todo se mueve. Para generar hay que invertir mucho en energía de cualquier naturaleza, pero en especial de la energía que viene del petróleo, y esto, que tenga una reducción, impacta a la economía dominicana. La ha impactado en las últimas casi 20 semanas, ha habido una reducción significativa de los precios de los combustibles, aunque mucha gente dice no se ha expresado en una serie de cosas, pero por lo menos ha garantizado que no haya un aumento de la inflación. El gobierno ha logrado en este año algo que es muy importante, porque siempre hemos dicho los economistas, el peor impuesto que hay en cualquier economía es la inflación. Es el peor impuesto, porque eso te resume y te quita todo. Entonces la capacidad de tus recursos, si hay una inflación muy grande, cada vez son menos. Pero si hay estabilidad en términos de controlar la inflación, como ha habido en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, pero en especial en este año, que es el primer año, o el segundo año real de ejercicio del presidente Danilo Medina. El primero real fue el 2013, porque en el 2012 cuando ganó solamente tuvo una parte del año. El 2013 y el 2014 son los 2 años completos de ejercicio del presidente Danilo Medina, y en términos económicos ha logrado todas las metas. Incluso hoy el Banco Central anuncia que para el año próximo va a haber un superávit fiscal. Yo decía que el presidente Medina, a mediados de este año, en una conversación que sostuve con él, me decía que su meta es precisamente reducir el déficit y lograr mínimamente un superávit, por lo menos en la cuenta fundamental, porque el déficit fiscal tiene otra realidad y también ha seguido reduciéndose, pero eso es un proceso mucho más largo. El lograr un superávit, lógicamente, tiene un precio muy fuerte para la economía porque el gobierno tiene que controlar sus gastos y aunque la inversión, hay una gran cantidad de recursos en ese aspecto, no es como debería ser y como uno quisiera que fuera, porque uno de los principales generadores de empleo es el gobierno, en cualquier economía como la nuestra. Y el tener que reducir tanto esta situación lleva a que la inversión sea menos de lo que uno espera. Sin embargo, controla la economía. Y esto le da muchas condiciones muy buenas, sobre todo para el sector privado. El gobierno anuncia, yo creo en estas informaciones que da el gobierno, de que este año se han generado alrededor de 250,000 nuevos empleos. La meta del gobierno es antes de salir, en los 4 años, le queda todavía, ¿verdad?, 1 año y algo, casi 2 años, es generar los 400,000 empleos. Aunque Miguel Seara, un economista, ¿verdad?, respetable,
dice que cada año entran a la economía alrededor de 100.000 personas que deberían ser contratadas. Si usted nada más genera 100.000 empleos, usted no está bajando la tasa de inflación. Pero entonces yo digo, y si usted no generara empleo, esos 100.000 que se agregan y lo que usted pierda sería peor. Entonces creo que hemos logrado por lo menos controlar de manera importante una generación de empleo significativa y permanente. Es un reto que tienen los nuevos gobiernos. ¿Verdad? Su meta va a ser por lo menos generar 400.000 empleos y al ritmo que va, lo va a lograr. Y al mismo tiempo, usted generar tanto empleo, la mejor forma de enfrentar siempre la inflación es crear empleos. Esa es la mejor forma de enfrentar la pobreza. La inflación es un elemento fundamental para usted no se les reduzca su salario real. Y para enfrentar la pobreza es crear empleos. Esa es la mejor estrategia. Y el gobierno lo ha visto así. Por eso se ha esmerado en ese aspecto. Lógicamente, no es solo el gobierno. El sector privado también ha generado una gran cantidad de empleos, pero tiene que haber un efecto mucho más fuerte. Hay todavía varios sectores que, aunque están impactados positivamente por estas cosas positivas que han habido, valga la redundancia, en la economía, todavía tienen retos más importantes a alcanzar. Yo he dicho, el turismo va a seguir siendo un soporte fundamental. Ayer en mi comentario decía, el que Estados Unidos y Cuba hayan restaurado relación es un reto para el turismo en la República Dominicana. Luego, la socióloga Rosario Espinal ratificó ese concepto, ese criterio que yo había planteado, diciendo que no se crean que esta restauración de relaciones de Cuba y Estados Unidos no va a afectar la economía dominicana, la va a afectar. Lo que nosotros tenemos que saber es enfrentarlo. No pelear con Cuba ni pelear con Estados Unidos, sino ante los nuevos retos que vienen. Y yo digo que uno de los nuevos retos es que el turismo, que es muy bueno, que va a seguir siendo un soporte fundamental de la economía dominicana, por lo que representa, por lo que tiene, debe diversificarse. Y siempre pongo el ejemplo de la zona franca. ¿Ustedes se acuerdan que en un momento la zona franca en la República Dominicana fueron el soporte fundamental? Expandieron la economía de una manera fuerte, pero cambió la realidad mundial. Empezó entonces la mano de obra, que era uno de los elementos fundamentales para la economía nuestra, ofertar a estas empresas que llevaban capitales al mundo. Esa posibilidad, China y la India prácticamente se la quitaron porque empezaron a entregar mano de obra mucho más barata que la nuestra. ¿Y qué hicieron la mayoría de la zona franca? Que se fueron para esos lados. Entonces hubo que diversificar nuestra zona franca en un proceso después de haber caído. Entonces hay que evitar que al turismo le pase eso. Hay que evitarlo. Y desde ahora, ojalá, yo sé que hay gente muy visionaria, empezando, ¿verdad?, por la gente de Punta Cana, por los Rainieri, que son muy visionarios, y sé que están con muchos planes, con muchos proyectos, tratando de desarrollar sobre todo el área del este. Ojalá que este impulso de la situación mundial lleve a que las otras áreas turísticas del país también sean explotadas. El sur sobre todo. El sur tiene un gran potencial para el nuevo turismo que la República Dominicana necesita y que el mundo puede buscar en República Dominicana. Ese turismo de vincular los municipios, de poner elementos históricos, de poner elementos coloniales, es decir, una serie de elementos importantes, y hay que tratar de expandir al sur para complementar. O sea, es un complemento que debe haber entre este, sur y norte. Yo decía, es una pena que el primer Santiago de América, que es Santiago de los Caballeros, no sea una oferta turística. Es una pena. ¿Por qué? Porque debemos tratar de crear una estrategia global. Y yo espero que el presidente Medina, antes de irse en esta gestión, ¿verdad?, antes del 16 de agosto del 2016, logre de alguna manera articular. Francisco Javier García es un hombre visionario, un gran gerente, que de alguna manera ha logrado que este impulso, la visión del presidente, recuerden que el presidente siempre dijo, la locomotora del desarrollo en la República Dominicana va a ser el turismo, lo dijo desde que era candidato, y lo ha dicho siempre, porque él tiene una visión clara sobre esto, y vincular el sector agropecuario al turismo, y vincular los otros sectores al turismo, es decir, hacer una especie de acuerdo entre todos, y por eso se ha logrado que el turismo sea lo que es, unido, ¿verdad?, a la gestión de Francisco Javier, unido a la gestión del sector privado, que también le ha dado mucha fortaleza, pero esta nueva realidad tiene que ser planteada. Lo otro es, hemos logrado, y yo creo que en eso el gobierno ha sentado un fundamento que es muy difícil que pueda ser echado hacia atrás. Las políticas públicas del gobierno del presidente Medina en este año ha sido cada vez más acercarse a la gente y favorecer a la gente. ¿Sí? A la creación de estos empleos, la reducción de los niveles de pobreza, sus visitas al campo de manera permanente para llevarle ayuda en términos de préstamo
al sector agropecuario, que ha dinamizado ese sector, más el trabajo del Banco de Solidaridad, del Banco de los Pobres, de todo lo que es estos préstamos a las micro, pequeñas y medianas empresas, o sea, todo este conjunto de políticas sociales globales que son parte de un plan, no son ninguna de que por obra de improvisación, sino que son parte de un plan integral y global que tiene el presidente Danilo Medina y que Roberto dice que va a continuar. Roberto Rodríguez Marchena en este año yo creo que debe continuar y ampliarse porque muchas cosas faltan para el 2015. Es que ha provocado que el 2014, desde el punto de vista económico en términos generales, sea un año muy positivo. Lógicamente, no es perfecto. Hay también muchas debilidades. En sentido general, yo creo que podemos decir que es un año bueno desde el punto de vista económico, que se han logrado grandes metas y sobre todo que se ha cimentado, se ha consolidado un estilo de gobierno para favorecer a la gente. Y tiene que seguir impulsándose y tiene que seguirse desarrollando. Pero hay algunos retos importantes y debilidades que tienen que ser enfrentadas desde el punto de vista económico, desde el mismo punto de vista económico. Hay que hacer un esfuerzo para aumentar la producción, hay que hacer un esfuerzo para dinamizar cada vez más. Hay un gran gasto en el Estado Dominicano, pero lógicamente es un proceso que debe darse. Cada vez más estamos tratando de cualificar los empleos del Estado Dominicano, pero eso es un proceso que se va a llevar un tiempecito. Lo mismo podemos decir, todavía no hemos asumido los retos que implica la nueva situación que generó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Todavía no hemos potencializado nuestra relación con el mercado europeo. Es decir, hay todavía algunos retos desde el punto de vista económico que tenemos que superar, que tenemos que seguir trabajando y tiene que ser un gran esfuerzo del sector privado con el sector del gobierno. Un elemento destacable es que ha habido una gran cooperación, una gran trabajo coordinado, a pesar de que han habido momentos de fuertes enfrentamientos entre el gobierno y el sector privado. Sin embargo, esto no ha provocado alejamiento. Y yo creo que eso es una de las características también que el presidente muestra. O sea, ha habido momentos donde el sector privado ha enfrentado al presidente Danilo Medina con varias cosas. Sin embargo, eso no lo ha alejado. Ha habido siempre una actitud de conversar, de discutir las cosas y sobre todo no de competir uno con el otro, sino de cooperar. Y ayer decía el sociólogo, el psiquiatra que teníamos aquí, el médico, el doctor Castellano, de que la clave para cualquier éxito de cualquier persona, de cualquier sector, es entender que cooperar es más rentable que competir. Si no puede haber un pulso permanente entre el sector privado y el gobierno. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que frena la producción. ¿Por qué el gobierno está para controlar al sector privado? Pero el sector privado es el que genera riqueza, genera empleo, genera una serie de elementos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Controlar, que ellos no se pasen, que ellos respeten las normas, que sepan pagar sus impuestos, que sepan respetar a los trabajadores, pero el gobierno no puede sustituir al sector privado. El sector privado tampoco puede sustituir al gobierno, no puede querer que todas las cosas sean favorables nada más para ellos y que el gobierno no se meta con ellos. Entonces, ha habido, gracias a Dios, una especie de concertación entre gobierno y sector privado que también ha dado un buen soporte a la economía dominicana. Este año, desde el punto de vista económico, ha tenido algunas limitaciones también porque la gente, por ejemplo, dice, es verdad que estamos creciendo, es verdad que se ha controlado la inflación, es verdad que se ha generado empleo, pero yo particularmente no estoy bien. Siempre digo, la economía se mide globalmente. Hay mucha gente todavía que durará un tiempo excluida y marginada, pero lo cierto es que en este año las políticas públicas del presidente Danilo Medina han logrado incluir a más personas. El hecho de que alrededor de casi medio millón de personas haya subido un poquito en su nivel tanto de indigencia como de pobreza. Ahora hay, ¿verdad? Tenemos, los economistas dicen una especie como de nueva situación, no pasan a clase media, pero ya no son pobres ni indigentes, pero por lo menos subieron un poquito su capacidad de ingreso. Y yo creo que esto es un proceso que hay que seguirlo consolidando para que esa gente pueda pasar a clase media. Porque en la medida en que la clase media, en la medida en que la gente tiene más capacidad de ingreso, tiene más capacidad de consumo, por tanto se produce más y por tanto todos vamos mejorándonos. Entonces yo creo que estas políticas públicas han logrado esta situación. Hay más gentes que han logrado ser incluidos en los beneficios de las riquezas que genera la sociedad o que genera el gobierno, que genera el sector privado. Y yo creo que esto es muy altamente valorado. El 2015 se perfila también como un buen año. Esta situación, entramos con una situación muy favorable, los precios del petróleo, la tendencia, los economistas, la evaluación que hacen, cuando uno lee todas las evaluaciones que hacen los economistas
que manejan este tema es que esta tendencia se va a mantener por un tiempo. Recuérdense que el petróleo se vende generalmente hasta 6 meses antes. Es decir, que la tendencia de los precios del petróleo por lo menos se va a mantener una parte importante, bajando o estable en precios bajos en este año, lo que es muy favorable para el gobierno. Le da un margen de acción muy importante. ¿Por qué? Porque en esa medida nuestra balanza de pago respira un poquito. Recuérdense que la relación entre lo que importamos y lo que nosotros vendemos afuera y lo que compramos de fuera hacia acá. Una de las cosas que más compramos es petróleo. Si este precio del petróleo sigue bajando, entonces nuestra balanza de pagos tiene un respiro mejor y por tanto el gobierno tiene más disponibilidad de resolver algunas cosas con parte de esos recursos o no tener presión para pagar deudas que implican, como el caso de Petrocaribe y otras deudas que implican el petróleo. Otro elemento que parece que va a seguir valorando, siendo muy positivo, fue positivo este año y será muy positivo el año próximo, es lo de sobre todo lo del oro. Se prevé que el oro mantenga unos precios muy importantes. Esa ha sido ahora una de nuestras principales fuentes de exportación, sobre todo por la Barrigol y por el acuerdo nuevo que se hizo, y esto parece que se mantendrá también este año y es un elemento importante para la economía dominicana. El sector agropecuario yo creo que va a ser, con lo que ha pasado este año, va a ser más fuerte su relanzamiento en el año 2015. ¿Por qué? Porque ya están sentadas las bases. En el 2014 se sentaron las bases con esa gran inyección desde el punto de vista económico que se ha hecho al sector privado con las visitas del presidente y con el trabajo de los diversos sectores que tienen que ver con la agropecuaria. Y esto tiene que reflejarse en el 2015 de manera significativa. O sea que se prevé que el año 2015 será, desde el punto de vista económico, mejor que el 2014, aunque los economistas establecen, y los organismos internacionales, que el crecimiento tal vez sea levemente un poquito menos. Pero eso siempre pasa. Cuando usted consolida una economía, el primer año siempre tiene un crecimiento bastante alto y luego eso va buscando más o menos la media del crecimiento. Y la media del crecimiento de la economía dominicana en los últimos, los gobiernos de los presidentes del Partido de la Liberación Dominicana, el promedio ha sido entre 5 y 7. Ese es el promedio de crecimiento de la economía en cada uno de los gobiernos del PLD, y se prevé que para el 2015 también se mantenga entre 5 y 7. Siempre crecemos un poquito más que lo dicen los organismos internacionales. Entonces yo concluyo este último día del año 2014 diciendo que ha sido un buen año desde el punto de vista económico, independientemente de que quedan todavía muchas cosas que superar. Pero la impronta que ha dejado el presidente Danilo Medina, el trabajo que ha hecho el sector privado en varios aspectos, y el que haya una concertación y una cooperación entre las autoridades y quienes producen la riqueza es un elemento que tiene que mantenerse para el 2015, que se prevé también como un muy buen año para la economía dominicana.